Comencemos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto del vientre de Jesús. Trono de la eterna sabiduría, ruega por nosotros. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. San Gabriel Arcángel, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues bienvenidos. Entonces será una presentación sobre la oración, cómo hacerla, con una meditación también, ¿no? Entonces, ustedes saben las 4 partes del catecismo, ¿verdad? El credo, mandamientos, sacramentos y oración. Y si buscamos la razón de cada parte, pues obviamente el credo nos enseña todo lo que tenemos que saber de Dios y de nuestra fe católica, todo lo que nos reveló Dios en cuanto a la doctrina. Que es en primer lugar, ¿verdad? Porque el Señor dice que es la verdad que os hará libres y que el amor se regocija en la verdad. Entonces nunca sirve hablar del amor sin hablar primeramente de la verdad, ¿verdad? Entonces, porque la caridad depende de la verdad, ¿no? Entonces, porque cuando hablamos del amor, como ustedes ya saben, el amor siempre es bueno. ¿Dicen las mujeres? Sí, padre. ¿Y si su marido sintiera amor por su secretaria? No, eso no es bueno. ¿Ok? Entonces, amor entonces como sentimiento no es siempre bueno, ¿verdad? Aunque se siente bonito, puede ser pecaminoso, ¿verdad? Y cuando hablamos de amar con la voluntad, ¿pero amar qué? Entonces, esa es la pregunta, ¿no? Entonces hay hombres, Napoleón, por ejemplo, estaba dedicado al amor, de amar a sí mismo sobre todas las cosas y vencer a todo el mundo, ¿verdad? Para su soberbia, ¿no? Entonces, igual, pues amar qué, ¿no? Entonces, y si hacemos la pregunta amar qué, entonces ahí entra pues la cuestión de la verdad, si es un bien realmente para nosotros, si es Dios sobre todas las cosas, o qué, ¿no? Entonces, primeramente tenemos que siempre empezar con la verdad. Y acuérdense que será señal de los últimos tiempos, de que habrá los buenos de voluntad, o bien intencionados, digamos, que harán la obra del anticristo, ¿no? De lo que comenta el padre Federico Faber. Si pueden leer sus libros, son excelentes, de los mejores escritores de temas espirituales en inglés, ¿no? Y tienen unos traducidos al español, el padre Frederick Faber, ¿no? Entonces, y eso comenta, ¿no? Como vemos hoy en día, cuántos están votando por partidos que están en favor del aborto, de la sodomía, del socialismo, herejías condenadas por la Iglesia, ¿no? Pero por no saber la verdad, cometen muchos errores, ¿verdad? Entonces, primeramente, la doctrina. Todo depende de la verdad para que sea un amor verdadero y no pecaminoso. En segundo lugar, tenemos los mandamientos que nos enseñan cómo amar a Dios. Porque el Señor dijo, si alguno me ama, guardará mis mandamientos. Jamás podemos hablar de un amor que va en contra de sus mandamientos, ¿verdad? Entonces leo que hizo el comentario una vez un joven diciendo que, pues, justificando sus relaciones prematrimoniales, pero es que padre, la amo mucho. Entonces, si es por ese motivo de amor, claro que está bien, ¿no? Pero si van contra los mandamientos, ni es un amor de Dios ni de la persona. Sienten lo que sienten, ¿verdad? Porque está manchando a su alma. Y siempre les comento, y si muriera hoy, pues tu novia, ¿a dónde iría? Pues al infierno, ¿no? Gracias a ti y tu amor tan bonito, ¿no? Tan pecaminoso. Entonces, los mandamientos. Y que se ponen en resumen como de amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Por eso están en 2 tablas y además la primera tabla de Dios, la segunda del prójimo, ¿no? ¿Okay? Y la tercera parte son los sacramentos. ¿Qué son los sacramentos? Signos visibles que comunican pues una gracia invisible.
que a la vez simbolizan, como vimos, lavando la cabeza por el bautismo, así penetra y lava al alma. ¿Okay? Entonces, ¿qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios, nos dice San Pedro, es una participación en la naturaleza divina, ¿no? Es decir, partícipes de la vida de Dios mismo. Eso es lo que nunca meditamos suficientemente, ¿no? Porque como el Señor dijo a la samaritana, si conocieras el don de Dios, tú que tienes, pues, has tenido 5 esposos, ¿verdad? Entonces, si conocieras el don de Dios y quién es que te habla, ¿no? Y le pidieras esta agua viva que nunca se acaba, ¿no? Entonces es el pozo que tenemos en el alma, ¿verdad? Donde podemos sacar agua inagotable, ¿verdad? Que es la gracia santificante. Santo Tomás, que son las analogías de la gracia, si metemos una espada en fuego y la sacamos, después de 1 hora, pues ya participa en todas las propiedades de fuego, de modo que luce, enciende, calienta, ¿no? Entonces, pero si en una participación se puede perder, se puede volver a ser fría, ¿verdad? Y oscura, ¿no? Dura. Entonces decía el alma también, divinizada por la gracia santificante. Y además pone Dios presente en el alma. Así habla el Señor. Si alguno me ama y observa mis mandamientos, haremos nuestra morada en él, el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces en un bautismo, dice San Agustín, pues ocurre un milagro más grande que la creación del mundo, que es la conversión de nada a ser algo. Pero en un bautismo, en la conversión de un pecador, dice, sucede un milagro aún más grande porque traspasa una distancia aún más infinita. Porque más grande que entre no ser y ser, naturalmente, este ser pues un pecador, condenado al infierno. Acuérdense que las almas en el infierno no quieren existir, quieren ser aniquiladas, ¿verdad? Entonces es su eterna tormenta no poder ya dejar de existir, ¿no? Y viven en contradicción a lo que son. Son hijos de Dios, son criaturas de Dios y no aman a su Creador. No aman al único que es bueno, que es Dios. En ese momento ven que la creación era nomás un reflejo, una sombra. Y amar más a la sombra que a la realidad. Y esa es su eterna tormenta de pensar que he amado a las naderías de este mundo, que dejan de existir, y el único que es bueno, no he amado. Qué tontería mía, qué eterna vergüenza, ¿no? Sufre el alma. Entonces, de ir de tal estado, de estar de camino al infierno, sin Dios, en contra de Dios, por el pecado mortal, o el pecado original, de ser convertido a ser, ¿qué? No solamente existir, sino existir como hijo de Dios. Y la gracia de Dios, dice Santo Tomás, es el comienzo del cielo en el alma. El comienzo del cielo, ¿no? Es como de estar de cara a cara con Dios en tinieblas, ¿no? Entonces, porque ¿en qué consiste el cielo? Sino la posesión de Dios. Pero si estamos en gracia, ya habita en el alma y ya lo poseemos. Y dice Santo Tomás de Aquino que el alma en gracia puede disfrutar a Dios mismo en su alma, ¿no? Tenemos a Dios como nuestro bien propio, ¿no? Como nuestra delicia en el alma. Eso es todo el encanto de la vida interior, ¿no? Si conociéramos el don de Dios. Entonces, pero ya ven la estructura y una estructura jerárquica también. Porque por fin llegamos a la oración. ¿Para qué? Para formar de la primera parte de la verdad, es para formar convicciones más fuertes, más firmes en el alma sobre la fe católica. Ese es un fin de la meditación, ¿no? Y también para poder observar mejor los mandamientos. Porque el Señor dice, sin mí no podéis nada, ¿verdad? Entonces, y ya que los mandamientos, como dijo, son las expresiones o reglas de su amor, cómo amar a Jesús. Me acuerdo después de un sermón que dio un padre, muy claro, muy explícito, muy detallado,
Y los jóvenes después, cuando les preguntó qué tal, qué pensaron, y me dijeron, nos gustó mucho porque muchos padres dicen, aman a Dios, pero no nos enseñan cómo. Y este padre nos enseñó cómo amar a Dios, ¿no? En los detalles, ¿no? De cada día. ¿Okay? Igual los sacramentos son para poner la gracia en el alma, pero hagan de cuenta que viene como una semilla, tiene toda la vida eterna dentro de sí, ¿verdad? Pero tiene que crecer hasta la vida eterna. Es agua, entonces, del pozo, pero está estancado, se dice, ¿no? Entonces, o estás saltando a la vida eterna, como dice el Señor, ¿no? Esta agua viva, ¿no? Entonces, para que salte, para que llegue a la vida eterna, para que crezca la semilla a ser, pues, el árbol de la vida eterna, para que por fin disfrutemos el fruto de este árbol, tenemos que crecer, y esa es la oración, la cuarta parte, ¿no? Y piensen siempre de nuestra relación con Dios de la forma más personal, porque los santos dicen, si fueras la única persona en el mundo, Dios hubiera bajado del cielo y muerto 1000 veces nomás por ti, ¿no? Entonces su doctrina es un mensaje personal, ¿verdad? ¿Qué es su meta? Como él mismo dijo, ¿no? He venido para que vuestro gozo sea pleno, completo, cumplido, ¿no? Entonces esa es su meta. ¿Y qué tipo de gozo? Pues un gozo divino, ¿verdad? Porque el cielo, como platicamos en esas cuestiones de que de los que no se salven, ¿verdad? Por fin es por su desgracia, pero acuérdense siempre de lo que dijimos, que el cielo no corresponde a nadie, ¿verdad? A ningún ser humano, ni a los santos ángeles. Les corresponde estar en el cielo, en el sentido de ver a Dios. Como dice San Juan, ¿no? Ahora lo vemos por espejo, luego cara a cara. Y dice que luego, San Pablo, ¿no? Y San Juan dice que ya somos hijos de Dios, pero lo que seremos ni sabemos. Pero sabemos que seremos como Él porque le veremos como es. Entonces le conoceremos como somos conocidos por Él. Como Dios nos conoce, así vamos a conocer a Dios. ¿Verdad? No como seres humanos, como seres divinos por participación. Porque Dios nos va a dar no solamente la gracia, sino en ese momento la gloria, ¿verdad? Y es participar en la misma bienaventuranza divina de Dios mismo, ¿no? Entonces esa es la meta. Y vamos a ver al fin de la vida que todo se pasa, ¿verdad? Mañana morimos, luego al juicio, y alcanzamos el bien divino o pues el infierno eterno. Nada más. Es el único sentido de nuestra existencia como criaturas, ¿verdad? Dios nos hizo nomás para manifestar su gloria, por pura bondad. Entonces reflejamos su gloria, si no somos siervos inicuos, a quienes el Señor va a decir, apartaos de mí, siervos inicuos a los fuegos eternos, aparejados para el diablo y los demonios y todos los condenados, ¿verdad? Y que no tendremos razón de quejarnos en ese momento tampoco, viendo qué bueno ha sido Dios conmigo toda mi vida, que no me debía jamás nada, sino que me regaló la vida, me regaló los sacramentos, la fe, todas las gracias de la vida, y nunca respondí, ¿no? Esa será la confusión de los malos en ese momento, porque ¿saben cómo vendrá el Señor a juzgar a los vivos y a los muertos? Pues vendrá con las mismas heridas en sus manos, sus pies y su sacratísimo corazón. Como lo contemplamos en el Apocalipsis, que es la imagen de Jesús juez. Viene como Cordero de Dios. ¿Han visto un animal más manso que un cordero? Me acuerdo de un señor que decía a un amigo de chico, no te metas con esos hombres que matan a los corderos, ¿verdad? En la fábrica, donde... Entonces, porque tienen corazones muy endurecidos, porque ni se gasta una bala ni nada. Entonces, nomás como una vara, y todo el tiempo te ven con
Total confianza. Entonces te confío en ti. A donde me guíes, aquí estoy contigo, ¿no? En ese momento los mata, ¿no? Mientras te ven con esta cara tan mansa y inocente, ¿no? Entonces va a aparecer como cordero. Y eso será nuestra vergüenza, ¿no? De pensar que Dios no viene, no era tan exigente, ¿verdad? No era imposible su ley. Lo que me parecía imposible hizo posible por la gracia, por la oración, por tantos sacramentos. Mi cuenta estaba pagada, pero no quise aceptar, ¿verdad? Él murió, sufrió todas mis penas. Y yo rechacé este don. Decimos lo mismo de su agonía en el huerto, que lo que más le dolía y le hacía triste hasta la muerte, porque es curioso, ¿no? Desde las bodas de Caná hablaba de su hora. Y cuando se acerca la hora de su pasión, dice con desiderio, con un gran deseo he deseado comer esta Pascua con vosotros. Con un gran deseo he deseado. Es su momento, es su entrega. Él quiere este momento, como dice en San Juan antes de su pasión, y quedaré en esta hora. Padre, líbrame. No, que se glorifique tu nombre, ¿no? Entonces he venido para esta hora, para sacrificarme. Es el héroe por excelencia, ¿no? Que quiere dar su vida por la salvación de todos. Y nos preguntamos si tuvo tanto deseo de morir y entregar su vida por los demás, siendo consumido por este amor infinito, que hace tan triste en el huerto, ¿no? Porque está triste la muerte. Y con repitiendo, si es posible que pase este cáliz. Entonces, sin embargo, no haga mi voluntad, sino la tuya. Y dicen unos santos que está contemplando el hecho de que su deseo es de salvar a todos, ¿verdad? Y por su pasión lo puede hacer y quiere hacerlo por así. Pero sabe que muchos van a rechazar ese don, que no lo van a recibir. Y esa es su tristeza mayor, como de un padre, madre, ¿no? Que quiere, me acuerdo de un señor que me dijo que la única vez que vio a su padre enojadísimo era cuando su hermana le dijo, es que no me amas, ¿no? Así le comentó. No me amas porque no me das permiso para salir a no sé qué. Pero le puso furioso. Te di la vida, he creado toda mi vida, he sacrificado cada día por ti y ahora me dices, no me amas, ¿no? Y eso fue el dolor más grande, ¿no? El insulto más fuerte que le podría dar, ¿no? Entonces, dudando de su amor. Entonces, y Jesús, por su omnisciencia, pues sabe el futuro y sabe que muchos no van a recibir este sacrificio. Por eso, por fin, en la última cena que dice que este es mi cuerpo que será entregado o mi sangre que será derramada, como decimos en la misa, ¿no? Por vosotros y por muchos, ¿verdad? Entonces no decimos por todos, fue una mala traducción. Porque aunque el sacrificio es para todos, los que por fin reciben el fruto de este sacrificio por medio de la comunión, ¿verdad? Son pocos, ¿no? Entonces, eso es lo que más le hace triste, ¿verdad? Ok, entonces, de esta forma personal, Él hizo todo por amor de nosotros y para invitarnos a participar en su amor para con Dios Padre. Entonces, un regalo de vino. Entonces, igual, porque los mandamientos, ¿verdad? Son expresiones de amor. Porque recibir los sacramentos para crecer en este amor. Por eso San Agustín podía decir, ama a Dios y haz lo que quieras, ¿no? Una mamá no piensa en simplemente una lista de quehaceres para sus hijos, ¿no? Pues hoy tengo que llevarlos a la escuela, darles a comer, y, cuando me tocan las vacaciones de dejar mis hijos, no. Y me acuerdo de una que luego se fue de vacaciones, dejó sus hijos con alguien y salió como 5 días. Y al segundo día, pues por Skype, ¿dónde están mis hijos? ¿Cómo están? ¿Qué pasa? ¿No? Entonces no son sacrificios exigentes, es amor, ¿no? Si ama a sus hijos, se sacrifica y le da gusto, ¿no? Entonces expresar su amor sacrificándose, ¿no? Entonces igual es
Esa es nuestra vocación con el Señor. Si estamos enamorados de Dios, no es difícil. Digo como célebre, ¿no? Que desde mi conversión, cuando tenía 16 años, entonces, y lo que me convirtió, entonces lo comparto para dar gloria a Dios y hablar del poder de su palabra. Y la oración fue de leer por primera vez en mi vida el Nuevo Testamento. Entonces nunca había leído nada de Dios. Mi familia era católica hasta cuando tenía 5 años, luego era protestante, pero light, de una forma muy light. Me acuerdo de unas cuantas pláticas en la iglesia, pero no, nada realmente, ¿no? Entonces, por primera vez en mi vida, ya vacío, pues busqué a Dios. Leí el Nuevo Testamento, de San Mateo al Apocalipsis. Ni sabía que hubo 4 evangelios. Pero lo leí como palabra de Dios y buscando a Dios, sinceramente, ¿no? Porque mi vida no tenía sentido, ya quería morir, ¿no? Y cuando leí, pues que Él me amó hasta la muerte, que se sacrificó por mí y que me ama a una perfección divina de ser santo como Dios es santo. Y luego San Pablo, todas sus cartas, ¿no? De la lucha con el mundo, con la carne, para no ser cobarde, para no traicionar a Cristo, ¿verdad? Ay de mí si me avergonzare del Evangelio. Entonces, leí el Nuevo Testamento en unos meses y me quedé totalmente enamorado de Dios. De modo que, aunque no era católico, pensando nomás en ser un apóstol, así por general, no sabía qué iba a ser, sino ir, no sé, puerta a puerta, casa a casa, tocando. Pero cuando conocí un sacerdote católico, entonces dije, ese es un apóstol. Qué vida más encantadora, ¿no? Unos piensan que es un sacrificio que no nos casemos, ¿verdad? No, no es así. Es un privilegio que nos casamos con Dios, ¿verdad? Ustedes se casan con seres humanos, pues pobrecitos, ¿no? El Señor les acompaña, ¿no? Pero casarse con Dios es lo máximo, ¿no? Y eso sentí desde esa conversión con 17 años y sigo enamorado de Dios, de modo que nunca ha sido difícil, ¿no? Entonces pero lo comparto porque es la misma vocación que tienen ustedes, ¿no? De amar a Dios sobre todas las cosas. Y si están enamorados de Dios, tampoco va a ser difícil observar su ley, hacer sacrificios. Todo viene fácilmente porque es para servir al que ama, ¿no? Ok. Entonces, por eso la oración es para crecer en esta oración, ¿no? Este amor de Dios. Bien, entonces debemos hacerlo entonces de esta manera. Hablando de los principios generales de oración, ¿verdad? ¿Cómo debemos orar? Ustedes saben que el Señor mismo enseñó a los apóstoles cuando había pasado toda la noche orando, ¿verdad? Desvelado, y le preguntan en la mañana, pues, enséñanos, ¿qué fue eso? Pasó toda la noche, ¿no? En éxtasis, orando, hablando con Dios Padre. Enséñanos a orar. ¿Cómo lo haces? Como sus hijos un día les van a preguntar, entonces, si César no les haya preguntado todavía, pero les van a preguntar entonces, mamá, papá, enséñame a orar. ¿Cómo se hace? ¿No? Entonces, ¿y cómo empezamos? Primeramente tiene que ser por un ejemplo, ¿verdad? Entonces, si pensamos en la meta de enamorarnos de Dios, entonces vamos a simplemente repetir cosas por rutina. ¿Y qué ven en ti? ¿Verdad? Como papá, como mamá. ¿Ven que estás enamorado de Dios? Que eso no es una obligación, que eso es el gozo, ¿no? ¿Verdad? Ese es el momento más libre de toda la vida, ¿no? De cada día, ¿ok? Santa Teresita del Niño Jesús decía, no me pregunto cómo rezaban los santos, porque yo veo a mi papá durante los sermones en el templo y está tan conmovido, ¿no? Salen lágrimas de sus ojos y sigue después a la comunión como en cierta éxtasis. Y de hecho hay causa para su canonización de los dos, los papás de Santa Teresita, para que nunca piensen que es imposible ser santo como casado, no. Y nos dieran, pues todas sus hijas fueran al convento y pues la santa más grande de nuestros tiempos, según San Pío X. Entonces,
Entonces, pero eso, ¿cómo se formó Santa Teresita? Con ese amor de Dios. ¿Cómo se formó en su alma el concepto de Padre? Dios Padre es el exigente, que nomás castiga, que nunca está presente, que nunca muestra este amor. No, ella sabía, ¿no? Su imagen de Dios Padre era de su Padre primeramente, ¿no? Y de cómo él expresaba su amor para con Dios. Entonces, pues, con este ejemplo, ¿no? El Señor les enseña al Padre Nuestro, pero realmente les enseñó su ejemplo de pasar toda la noche enamorado de Dios Padre, ¿no? Entonces, el Padre Nuestro nos enseña, como dice el Catecismo, explica San Agustín, Santo Tomás, cómo debemos orar y el orden según el cual debemos orar y pedir. Porque la oración en sí es esta elevación de la mente y el corazón hacia Dios, ¿no? Entonces decía Santa Teresa de Ávila, ¿no? De estar a solas con Él que nos ama, ¿verdad? Entonces es el matrimonio entre Dios y el alma. Debemos siempre pensarlo así. Entonces, pero también ¿qué son los fines de oración? Los mismos fines de la misa, como platicamos. ¿Para qué? P-A-R-A. Para pedir, agradecer, reparar y adorar. Entonces, si la misa les cae difícil a veces o no saben qué hacer en la meditación o la oración, piensen en esos motivos, ¿no? ¿Ok? ¿Qué tengo que pedir para mi salvación? Pues si pienso en los beneficios de Dios, pues lo voy a amar más, dándole gracias, agradeciendo, ¿no? Entonces, si pienso en mis ofensas para sentir más contrición por mis pecados, voy a hacer reparación, reparando mis pecados. Y por fin para adorarle, por ser quien es, pensando más en Él que en nosotros mismos y lo que necesitamos, ¿no? ¿Ok? Pero siendo cierta petición, ¿verdad? Como la concebimos muchas veces la oración, ¿qué es lo que debemos pedir? En primer lugar, o sea, el Señor dice primeramente, todo lo que pedimos en su nombre se nos concederá. En su nombre, Jesús quiere decir al Señor que salva, ¿verdad? Para nuestra salvación. Pero hagan de cuenta que otra vez, nuestra salvación es para la gloria de Dios. Nosotros existimos para Él y no al revés, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que pedimos en el Padre Nuestro? Primeramente decimos Padre, ¿verdad? Porque Él es nuestro Padre. ¿Cómo es que sea mi Padre? Pues porque de los animalitos es creador, ¿no? Señor, pero no es Padre de los animalitos, ¿no? Entonces, si es mi Padre, ¿quién es mi Padre? Pues el que me da su naturaleza, el que me engendró, ¿no? Entonces, si Dios es mi Padre, es porque tengo la misma naturaleza que engendró en mí por la gracia santificante. Ya ven, si vamos a rezar y estar a solas con Él que nos ama, ¿qué hacemos si no estamos en gracia? ¿Verdad? Entonces podemos pedir como mendigos, pero en ese momento no somos sus hijos, ¿verdad? Y además somos sus enemigos por el pecado mortal. Pero si estamos en gracia, Él vive en nosotros y cambia la oración por completo. Si dicen, es que no siento nada, ¿estás confesado? Pues si no, entonces ¿qué vas a sentir, no? Pues ya abandoné la oración porque no siento nada. Pues observa los mandamientos, porque debes de sentir el amor de Dios en tu alma si no observas sus mandamientos, ¿no? Entonces, empezando ahí, con una buena confesión, para que sea de verdad nuestro Padre, ¿no? Decimos Padre nuestro, porque es primeramente por la iglesia también que... Pero, por ejemplo, el pecado, la oración de un pecador tiene la misma rapidez. Entonces, la oración de uno que está en pecado mortal no tiene mérito, ¿no? Solo puede pedir como mendigo y debe de pedir que no se desespere, porque Dios deja ¿cuáles? Se pierden las virtudes infusas, ¿no? Y la caridad, si uno comete un pecado mortal. Pero hay dos virtudes teologales que no se pierden por providencia divina, con tal de que uno no peque contra ellas, que son la fe y la esperanza. Entonces la fe, porque eso es el puente de regreso, ¿verdad? Es el retorno a Dios.
Qué bien que no quitemos no se quite la fe, porque ya sabemos, ok. Y la esperanza, aunque no es viva, ¿verdad? Es no de esperar lo que nos corresponde como hijos de Dios, según nuestros méritos, que por la gracia hemos hecho, sino es una esperanza de, pues ojalá no me castigue, ¿verdad? Ojalá me perdone. Entonces, sabiendo que es el padre del hijo pródigo, ahí voy corriendo, pero sucio, ¿verdad? Como los puercos, ¿no? Donde estaba el hijo pródigo entre los puercos, ¿no? Ok, entonces debemos rezar, debemos hacer también, como platicamos, un acto de contrición por este motivo, por haber ofendido a Dios, ¿verdad? Eso es, y puede ser que el alma ya salga del pecado mortal y Dios infunda la gracia. Aunque nunca podemos comulgar sin hacer una confesión, ¿verdad? Sacramental, previa. Sin embargo, es posible recibir la gracia antes de la confesión, ¿no? No tenemos la certeza, obviamente, pero si tenemos este motivo, sobre todo por haber ofendido a Dios, porque os amo sobre todas las cosas, ¿verdad? Por ser quien sois, la bondad infinita, ¿verdad? Eso es el motivo de caridad, que Dios ya está infundiendo en el alma si estamos perfectamente contritos, ¿no? Con este motivo perfecto de contrición, ¿no? ¿Ok? Bien, entonces, Padre nuestro que estás en los cielos, dirigimos la mirada hacia el cielo, como como en un templo. Ven la importancia de arquitectura, ¿verdad? La casa de Dios. Entran, si han ido a Francia, por ejemplo, se ve lo que era la corona de la edad de la cristiandad, ¿no? Entonces, que llegó a su cima realmente en como el siglo XIII, ¿no? Estaba, imagínense, ¿no? Santo Tomás de Aquino, el sabio más santo, enseñando en la universidad. Su profesor era San Alberto Magno, que era el biólogo, filósofo, teólogo más grande de su tiempo, la generación pasada, ¿no? Anterior. Luego, al lado de Santo Tomás de Aquino, en la Universidad de París, está San Buenaventura. Entonces, enseñando teología. Entonces, eso fue en los tiempos. Tienen a San Luis, rey de Francia, ¿no? Entonces, reconquistando a la Tierra Santa contra los musulmanes. Pues, reyes que eran totalmente santos y católicos. Entonces, fue la época de gloria que los masones y otros llaman pues la Edad Media, ¿no? O la Edad Oscura. La Edad Oscura era como, hubo un tiempo, pero como cuando cayó Roma en el siglo VI y llegaron los bárbaros y vikingos y bien. Ok, entonces, pero entras, ¿qué es la iglesia más típica en Francia? Es de estilo gótico. Aquí tenemos el expiatorio de ese estilo gótico, porque está en imitación de Sacré-Cœur y de la devoción de la adoración nocturna, que fueron basadas en las revelaciones de Jesús a Santa Margarita María Alacoque. Entonces, donde vemos esas capillas de expiación, tienen su inspiración de la espiritualidad de Francia. Entonces, y hacen las iglesias de esta misma manera. Pero, ¿qué es la ventaja de esos templos góticos? Por sus curvas, dirigen la mirada hacia Dios, ¿no? Entras en un templo así y inmediatamente va tu mirada hacia arriba, ¿no? Y cuando empezamos al Padre Nuestro, que estás en los cielos, ¿no? Ya pensamos en el cielo, no en la tierra. La elevación de la mente y el corazón hacia Dios. Padre Nuestro, que estás en los cielos. Y fíjense que les estoy enseñando cómo meditar. Y si quieren meditarlo más, lean el libro de Santa Teresa de Ávila, El Camino de Perfección, ¿no? Buenísimo libro, El Camino de Perfección, donde enseña a las monjas que están iniciando su vida de oración cómo llegar más allá, ¿no? Cómo subir en el castillo interior, con consejos muy prácticos. Porque fíjense, en sus tiempos decían, no, pues la meditación es peligrosa, es para, no sé, sacerdotes, pero ni para las monjas, ¿no? Porque empiezan a meditar y luego van a escuchar voces, es que Dios me dijo que yo soy la princesa reina de Francia, de no sé qué, y el Papa es el anticristo. Entonces, por el protestantismo tenían mucho miedo, ¿verdad? De locuciones y falsas
y con razón, pero hasta llegar a prohibir la meditación. Y dijo Santa Teresa, así es su defensa, el Señor nos manda no rezar como los hipócritas que nomás repiten palabras, ¿verdad? Como los guacamayas, ¿no? Que nomás repiten lo que dicen, ¿no? No están rezando ni hablando. Sino de pensar lo que estamos diciendo, ¿no? ¿Quién puede estar en contra de tal doctrina, ¿no? De pensar en lo que estamos diciendo, es correcto, si no somos hipócritas y como los fariseos. Sí, ok, ya, esa es ya la meditación. Si estamos pensando, pero pensando ¿para qué? Para amar más a Dios. Entonces no es pensar como para estudiar teología, ¿no? Entonces es pensar para amar, ¿no? En un matrimonio, ¿no? En un noviazgo, están hablando, pero que como entrevista de trabajo, oye, ¿y cuánto? ¿Cuánto ganas y dónde vives y qué? No, están viendo, contemplando las cualidades buenas para enamorarse, ¿no? Si hay cualidades buenas, ¿no? Sí, eso es entonces no es una entrevista de trabajo, sino es una entrevista de amor, ¿no? Entonces es lo mismo para la meditación. Si tomamos su analogía de Cantar de Cantares, que es un matrimonio entre Dios y el alma, que estamos pensando en Dios para amarle más, ¿verdad? Y para amar a nosotros menos, ¿verdad? ¿Verdad? En el sentido peyorativo, ¿no? Bien, entonces, ¿ok? Padre Nuestro, y dice, y expone en ese libro, mediten al Padre Nuestro, ¿no? Lentamente, como están viendo ahora, ¿no? Hay tanto de ¿por qué decimos Padre? ¿Por qué decimos nuestro? ¿Por qué decimos en los cielos primero? Para dirigir nuestra mirada hacia Él. ¿Y qué es lo primero que pedimos? Que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. ¿Qué es lo que debemos buscar en nuestra vida, en nuestra oración? Cómo agradar a Dios, ¿no? Como ustedes esperan de sus hijos, que nomás vienen pidiendo para ellos, sin quedarse para agradecer, sin, ¿verdad? Pensar en, no, es que nomás quiero agradecer y agradar a ustedes, que me han dado la vida. Y bien, entonces santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. No empezamos con nuestra repetición de planes que queremos imponer a Dios, sino que venga su reino, ¿verdad? Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y solo luego, después de pedir que sea glorificado su nombre, su reino, su voluntad, luego pedimos nuestro pan, el pan nuestro de cada día, dánosle hoy. Entonces, luego pedimos, ¿y para qué? Para lo que necesitamos. Porque el Señor dice, ¿no? El mal de cada día es suficiente, ¿no? Entonces, es decir, que no pedimos, dame mi pan para 2 meses, para no tener que preocuparme de... No, el Señor quiere que vivamos siempre confiados en su divina providencia, ¿verdad? Con esta libertad de espíritu, como las aves que pues vuelan por el cielo, ¿verdad? Nunca piensan en dónde vamos a cenar esa noche. No sé. Dios provee, ¿no? Entonces hay comida, hay semillas. Dios provee para las aves y entonces mucho más para nosotros, ¿no? Padre, yo siempre pensé que el pan de cada día era comulgar. Exactamente, y es interesante que la palabra que usa, que sale en el griego, traduce San Jerónimo de 2 maneras distintas. Dice panem nostrum quotidianum, ¿okay? Quotidianum. ¿Okay? Y en otro evangelio lo traduce supersubstantialem. Interesante. Como pueden entender, supersubstantialem, lo que sobra por encima de la sustancia normal. Pero ahí entonces vemos la referencia de que también se refiere a nuestro pan espiritual de cada día, ¿no? Que Dios mismo se hizo, yo soy el pan de vida, ¿verdad? El que come este pan, entonces tiene la vida eterna, ¿no? Entonces Él es nuestro pan de cada día y Él debe de ser primeramente nuestro sostén, todo nuestro deseo, ¿verdad? ¿Qué decimos en panem celestem, en la exposición del Santísimo, ¿no? ¿Cómo responden? Panem de cielo,
Prestitis eis, omni delectamentum in se aventem, teniendo en sí todo deleite, todas delicias en sí. Dicen que el maná en el desierto tenía el sabor que más le gustaba a cada quien, ¿no? El maná entonces en sí, más como pues un trigo, no sé qué, pero en sí tenía el sabor milagrosamente del gusto de cada quien, ¿no? Entonces el Señor debe ser nuestro gusto principal, ¿no? ¿Ok? Pero también podemos pedir cosas materiales en cuanto nos sirvan para conseguir bienes espirituales, ¿verdad? Entonces Madre Teresa de Calcuta decía, Dios tiene bastante dinero, nunca me ha faltado, pido algo, ahí está. Porque Dios sabe que iba a utilizar todo lo que conseguía para el bien de las almas, ¿no? Por eso le dio todo lo que necesitaba, ¿no? San Padre Pío también quería construir un hospital, un proyecto para que la gente sufriera sus últimos días unidos con el Señor, ¿no? Y Él sabía más que nadie, entonces el poder del sufrimiento, ¿no? Para cambiar el mundo. Hizo tantos milagros porque primeramente sufrió, estaba clavado siempre con Cristo en Calvario, ¿no? Y entonces de repente llegan $6 millones de un bienhechor anónimo. Anónimo, ¿no? ¿Se dice quién? A veces Dios lo escribió, no sé, al cheque. Entonces siempre tenía lo que necesitaba, ¿no? Si nuestras intenciones son rectas, por eso empezamos, santificado sea tu nombre, tu voluntad. Yo estoy indiferente. Con tal de que estoy contigo, estoy contento, ¿no? ¿Okay? Entonces, el pan nuestro de cada día danosle hoy y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Verdad? Qué mentira nuestra piedad y devoción. Recuerdo de uno que nos dio ejercicios espirituales en el seminario y como era monje, ya había notado la diferencia, ¿no? Hay seminaristas o frailes súper piadosos, ¿no? Como santitos en la capilla. Pero luego salen a jugar y se manifiesta su carácter porque están peleando, discutiendo, gritando. No tiene mucha virtud. En la capilla no hay prueba, ¿verdad? Es puro gusto estar con Dios, ¿no? Pero tratando con tu hermano, ahí se ve la virtud. Así decía Santa Teresa también, cuando le preguntaba a las monjas, pues ¿en qué nivel estoy? ¿En el castillo interior? ¿Estoy ya en la vía iluminativa, unitiva? ¿Qué? ¿No? Y decía, si quieres la prueba, no pienses tanto en lo que sientes o pienses en la oración, sino en cómo tratas a tu hermano. ¿Ya eres más paciente? Ahí está el fruto de la oración. Porque todo está conectado, ¿no? De mi lista imaginaria, ¿no? Invisible de las 4 partes, ¿no? Entonces, oramos para observar mejor los mandamientos. Entonces, comulgamos para tener más fervor, todo está conectado, para crecer en ese amor de Dios, ¿no? Entonces, esa es la prueba, ¿no? Somos más pacientes, ¿verdad? Esa es de las mejores pruebas realmente, ¿ok? Entonces, y si no perdonamos a nuestro prójimo, pues ¿qué? Si no cumplimos con la justicia, ¿qué estamos pidiendo de Dios? ¿Verdad? Entonces, tenemos que y pensarlo como deuda también. El latín dice debita, ¿no? Como débito, ¿no? Los débitos. Entonces, deudas, ¿ok? Porque la ofensa es otra traducción, pero que entendamos que una ofensa, si ofendemos a alguien, incurrimos pues una deuda de reparar, ¿no? ¿Okay? Entonces, el pan y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, ¿verdad? Ahí viene la última petición que pone todos en resumen y que dice, y además nos hace pensar en los novísimos, ¿no? Que son los novísimos, las postrimerías, decimos en español, las cosas postreras que son la muerte, juicio, cielo, infierno. Las últimas 4 cosas de la existencia humana. Mañana todos morimos. Luego el juicio y la vida eterna. O de gozo eterno o de sufrimiento eterno. Nada más. Nadie se queda aquí, ¿verdad? Si vivimos para aquí, estamos perdiendo el tiempo
Totalmente, es una locura, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a terminar la vida? Acuérdate de tu fin y no pecarás jamás. Esa es la meditación que engendra santos, ¿verdad? Entonces, de pensar, San Francisco Javier, patrón de esta iglesia aquí, era un poco mundano. Pueden escuchar una buenísima biografía de su vida, ¿no? Si me mandan un enlace, está en internet me enteré hoy que es de las madres reparadoras, las esclavas de Cristo Rey, ¿no? Donde tuvimos la misa. Hay una madre española que hizo toda la biografía de varios capítulos que narra a alguien con música al fondo. Bien, entonces, un poco mundano, orgulloso en la universidad, pensando en su carrera, era muy talentoso, inteligente, de familia noble, y le cayó pues San Ignacio, que andaba a la universidad buscando conversos, ¿no? De gente de convertir, a predicar, y le decía cada día cuando lo veía, entonces Paco, ¿de qué te sirve ganarte todo el mundo si pierdes tu alma? Entonces imagínate escuchar ese comentario. ¿Por qué me persigues? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué siempre repites lo mismo, no? Sí, ya sé, ¿no? Pero entonces iba rodeándole, digamos, ¿no? O, ¿cómo se dice? Rodear, ¿no? Sí. Como el gusano rodea la conciencia o roe. Ajá. Entonces iba picando la conciencia más y más, ¿no? Entonces iba pensando, pues sí, ¿de qué me sirve, no? Se hizo misionero, salvar miles y miles de almas, ¿no? O San Francisco Borja, orgulloso también de la famosa o infamosa familia Borja, ¿no? Su abuelo era el Papa Alejandro VI, ¿no? Abuelo, así. Ok, entonces era su nieto. Entonces, ¿y cómo redimió la fama de la familia? Pues un día en la procesión con la reina Isabel y también pues un poco orgulloso y un poco mundano. Era practicante y todo, pero cuando llegaron al lugar del entierro, del sepelio, destaparon el ataúd después de unos días de trasladar su cadáver y vio que la reina más hermosa, poderosa, rica, era nomás la podrida comida de gusanos. Y juró en ese momento, jamás volveré a servir a un amo que me puede morir. ¿No? Entonces era mi orgullo de ser el siervo de este polvo aquí. No, entonces aquí todo se pasa. Entonces voy a servir a Dios. Y era el tercer superior de los jesuitas, ¿no? Esas son las meditaciones que hacen santos. ¿Verdad? Pues pensar en las postrimerías. Muerte, juicio, cielo, infierno. Así termina todo, ¿no? Entonces, líbranos, amado. Mas líbranos de todo mal, ¿no? Ahí está. La última petición. Y también, pues, el Ave María, ¿no? De enseñar acuérdense, hay que ser sabios, ¿no? Si el Señor nos manda. Si no os convertís y os hacéis como niños, no podréis entrar en el reino de los cielos. ¿Eh? ¿Y el niño qué hace cuando quiere algo de su papá? Va con su mamá, ¿verdad? ¿Quién sabe cómo conseguir? Y recibe más que lo que le corresponde, ¿no? Y si pasa por sus manos, ¿verdad? Lo noto como célebre, hay una desventaja. No más una. Estamos casados con Dios y eso es lo máximo. Pero la única desventaja, les cuento, es que un día, como quería, pues atún. Entonces, llegué a la cocina, abrí la lata de atún y la comí. ¿No? Qué triste. Cuando fui a visitar a mi amigo, casado, entonces, ¿quieres un sándwich de atún? Y vino con la mayonesa, con el jalapeño, todo bonito, ¿no? Entonces, esa es la ventaja de tener pues una mamá en la casa, ¿no? Un corazón, que hace todo más bonito, ¿no? Y bien, entonces, pero eso es en la vida espiritual, pues es lo mismo, ¿no? Entonces, si somos sabios como los niños, vamos a acercarnos siempre a María para que mejore nuestra ofrenda,
¿no? Dice San Luis María Griñón de Montfort que es como si un paupérrimo quiere presentar algo al rey, pues llega con su manzana de su campo, no es muy bonita, no es algo muy valioso, pero si lo presenta a la reina, que luego la prepara, la pone en su plato de oro y pues al gusto del rey como le guste más, entonces, y se lo presenta. Y siendo todavía una manzana, pero viene de su reina, ¿no? De su corazón. Y está contento de recibir este acto de amor de ella. Entonces, ya le agrada mucho, ¿verdad? Entonces, si somos sabios, vamos a presentar nuestras ofrendas a través de María Santísima. Y al recibir las gracias, ¿no? Ella sabe cómo preparar la gracia, el atún de gracia. ¿Okay? Entonces, no viene nomás de una lata, entonces, ¡puf! Gracias, ¿no? Viene preparado a nuestro gusto, ¿no? Para que consintamos a las gracias que Dios nos dispensa. Si vienen por sus madres maternales, pues van a ser las gracias para nosotros. La mamá no piensa en nomás... piensa en cada hijo, ¿no? Individualmente, cómo es, y cómo piensa, y cómo come, sabe todos los detalles, ¿no? ¿Verdad? Entonces ese es su don, es por ser corazón. Entonces, si nos acercamos a María, pues nos da las gracias, así hechas para nosotros, digamos, ¿no? ¿Okay? Y por eso, ya tanto de contemplar, será pues otra meditación, ¿no? Entonces... Pero de el Ave María, el Catecismo propone el Ave María también para meditar. ¿Y cómo empieza? Y lo escuchamos hoy de mañana, ¿no? Del Arcángel Gabriel. Dios te salve María, llena de gracia. Entonces, Dios te salve, cuando dice en latín, entonces dice Ave María. Entonces, Ave normalmente es el saludo para un superior. Entonces, decimos salve también de saludo en latín, salve. Como se traduce como que estés bien, ¿no? O cómo estás. Pero ave es como un saludo de honor, ¿verdad? A un superior. ¿Quién saluda a quién así? El Arcángel Gabriel, cuyo nombre significa el poder de Dios. Saluda a María Santísima como su superiora, ¿no? Ave María. Entonces, gracia plena. Pero nótense que en el texto bíblico no dice María, eso insertamos en el Ave María. Dice simplemente Ave Gracia Plena. ¿Cómo se reveló la Virgen Santísima en Lourdes? ¿Qué dijo? Yo soy ¿qué? ¿Sí? Yo soy la Inmaculada Concepción, ¿no? No dijo yo soy María, sino yo soy la Inmaculada Concepción, ¿no? Entonces, y eso es directamente de la Biblia, diciendo, Ave, gracia plena, Dios te salve, llena de gracia. ¿Quién es? Es la llena de gracia, ¿verdad? Por eso hasta su nombre en latín hay un juego de palabras, María, ¿no? Si cambiamos el acento a María, quiere decir los mares, ¿no? Porque dice que cuando Dios hizo el mundo, recogió todas las aguas, los mares, para hacer los mares, ¿no? Y la creación del agua. Entonces, cuando quiso encarnarse, ¿verdad? Y recrear el mundo por medio de su Hijo Jesucristo, recogió todas los mares de gracia y los llamó María, desde María, ¿no? Entonces es la llena de gracia. Dominus tecum, el Señor es contigo, ¿no? No me gusta la traducción, está contigo, ¿no? Como estudiante de español, entonces me enseñaron, como no tenemos en inglés muchos verbos para pero en español tenemos haber, estar, ser, existir, ¿no? Y ser es más permanente, ¿no? No estoy alto, sino soy alto, ¿verdad? Porque no me voy a bajar. Bueno, tal vez la vejez, no sé. Pero entonces el Señor es contigo, ¿verdad? Es contigo. Dice San Luis, sería más fácil separar la luz del sol que separar María de Jesús, ¿no? Ella es el eco de su Hijo. Por eso siempre que honremos a María, pues honramos también a Jesús, ¿no? Entonces no se pueden separar.
Porque luego que decimos, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Piénsalo una vez, ¿no? El fruto de tu vientre. Imagínense, mujeres, ¿no? Si el fruto de su vientre era Dios encarnado, ¿no? El Salvador del mundo. Por eso nunca podemos exagerar la dignidad, ¿verdad?, de María Santísima. Nunca podemos, o más, sin cometer una herejía, ¿no? Pero nunca podemos alabarle suficientemente, ¿verdad? Porque Jesús, por eso dicen, de los primeros padres de la iglesia, antes de Constantino, los que conocieron a los apóstoles, es San Ireneo, ¿no? Y sí, San Ireneo, que dice, eres causa de nuestra salvación. Porque la salvación es el fruto de su vientre, ¿no? Pero en ese sentido, su consentimiento. Y es María que nos da más esperanza. Por eso terminamos pidiendo, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y hora de nuestra muerte. Amén. Nos acudimos a ella con tanta confianza porque es la Madre de Misericordia. Nos sentimos más unidos con ella, en cierto sentido, porque es persona humana. Era capaz de pecar, aunque nunca pecó. Era capaz de decir no a Dios. No tenía poder divino en sí, ¿no?, para llevar a cabo pues, obras milagrosas y ser siempre fiel. El Señor es impecable, no puede pecar, porque es persona divina, no humana. Pero María es persona humana. Entonces es nuestro modelo, primeramente. Decía Santa Teresita, ¿no?, que siempre pensemos en María más como amable que admirable. Más para nuestra imitación que admiración, ¿no? Porque para eso existe como madre. Entonces siempre mostrando sus virtudes, sus cualidades para cambiarnos, como una madre que siempre piensa en cómo hacer sus hijos felices, ¿no? Entonces eso es su único deseo. Entonces, y pensando, especialmente su respuesta, ¿no?, al Ángelus, que debemos rezar cada día. Y tengo unos libritos aquí para compartir, si no lo saben. Pero su respuesta, ¿no? Porque imagínense ser llamado a ser Madre de Dios, ¿verdad? Cuando yo sentí el llamado del sacerdocio, así era todo mi encanto. Pero estudiando más y más los deberes y lo que dicen los santos, sentí más y más el peso, ¿no?, esa es una obligación divina. Entonces, voy a ser juzgado como otro Cristo, ¿no? ¡Qué miedo! Me acuerdo de uno que era el más como dedicado, ex militar en el seminario, dormía en el piso, era siempre sacrificado. Y gung-ho, como decimos en inglés. Entonces, y yo me acuerdo en su ordenación, yo era acólito y lo miraba en ese momento. Llegan así de rodillas en su alba, con su casulla sobre su brazo, y estaba blanqueado, ¿no? De puro temor. Entonces estaba casi temblando, ¿no? Estaba pensando, oye, ese es el momento, ¿no? Me voy a salvar si tomo y asumo esta responsabilidad, ¿verdad? Entonces, pues María Santísima, ser Madre de Dios, ¿no? ¿Cómo voy a cumplir con eso? Pero no niega, ¿no? Por eso es tanto nuestro modelo, porque es la modelo de confianza en Dios. Y nos salvamos por la confianza en Dios, porque es Dios que nos salva, ¿verdad? No somos nosotros que nomás por fuerza humana, así vamos llegando al cielo. Es primeramente por ser humildes, por recibir, por ser dóciles, por ser instrumentos, ¿no? Y eso es lo que debemos buscar en la oración también. La finalidad de oración es recibir la oración de Cristo en nuestra alma, del Espíritu Santo. Por eso los niveles más altos son niveles más pasivos, ¿no?, en cuanto a nuestra actividad. Es decir, la moraleja es toda nuestra actividad es para disponernos a ser más dóciles. Y no jamás ha habido una persona más dócil, ¿verdad?, que María Santísima. Porque ¿qué es su respuesta? Dice, está perturbada por el anuncio, ¿no? Llena de gracia, ave.
como una superiora. Está perturbada, no sabe qué quiere decir, porque nunca se quedó pensando en sí misma, admirándose, ¿no? Solo piensa en Dios, ¿no? Y su gloria. Y luego dice, he aquí la esclava del Señor, ¿verdad? No niega, será por el Espíritu Santo. Pero dice, hágase en mí según tu palabra. Dice Gabriel, el arcángel, que ninguna palabra será imposible para Dios. Entonces, sabido eso, dice, hágase en mí según tu palabra. No dice, yo lo haré, con una confianza falsa en sí misma, sino hágase en mí, ¿no? Que sea siempre nuestra actitud cuando rezamos, aquel que se humille será ensalzado. Bueno, entonces, con eso terminamos y rezando a María Santísima. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de esa tierra muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. Benedictio omnipotentis, Patris et Filii, et Spiritus Sancti, descendat super vos, et manet semper. Amen.